Bienvenido, bienvenida a la continuación de la clase de Neurociencia del Dolor. En el video pasado hablamos de la revolución del dolor, que más que una revolución es una evolución en el pensamiento. Hablamos de las posturas del grupo NOI y del grupo Pain Revolution, ¿okay? Uno liderado por David Butler y el otro por Lorimer Mosley. Hablamos de los conceptos característicos que cada uno defiende, uno más simple que el otro, pero nos ayuda a entender el dolor y a empezar a cambiar paradigmas. Ahora bien, en el video de hoy hablaremos de los 10 conceptos claves del dolor. Ya en el video de la conferencia de David Butler, él los mencionó, pero ahora vamos a tratar de desmenuzar uno a uno, tratando de que nos ayuden a enclarecer el concepto actual de la neurociencia del dolor. Muy bien. El primero de ellos nos habla de que el dolor es normal, personal, natural y siempre es real. Esto nos hace pensar que debemos de tratar siempre al paciente y no a los estudios con los cuales llega la consulta, o no a los análisis clínicos, no a la radiografía, no a la resonancia magnética, ni mucho menos a la lesión o a la patología. Yo siempre tengo que enfocar mi tratamiento dirigiéndome principalmente hacia la persona, hacia el paciente. ¿Okay? Eh, y por ende, como yo dirijo mi tratamiento y mi terapéutica hacia el paciente, lo primero que tengo que hacer como parte de mi terapéutica es validar el dolor del paciente, ¿ok? Ya que el paciente, el propio paciente, es el que más va a saber sobre el dolor que tiene, porque él es el que está siendo testigo de su propio problema. Entonces yo como terapeuta, como un agente tercero, lo primero que tengo que hacer como ley es validar el dolor de mi paciente, independientemente que todos los estudios con los que está llegando no arrojen información evidente que puedan plasmar la lesión de un tejido o demás. Recuerden que el dolor no es sinónimo de lesión. Entonces, eh, si el paciente te está diciendo que le duele alguna parte de su cuerpo, créele, ¿ok? Y trata de entender por qué le duele, porque eso te ayudará más adelante a poder explicarle a través de la neuroeducación qué es lo que está ocurriendo en su cuerpo. Muy bien. Todas las experiencias de dolor son normales y son una excelente respuesta a lo que el cerebro juzga como una situación amenazante. Recuerden que el paciente se sienta dolorido por muchísimos factores, no solamente porque pudiera o no tener una lesión. Entonces, el contexto, la historia de dolor que el paciente tenga, sus prejuicios, sus conocimientos, sus ideas mentales, sus aprendizajes de vida, todo lo que le aprendió a sus papás, a sus abuelos, a sus hermanos y demás, juegan un papel sumamente importante en la historia del dolor del paciente. Entonces, eh, de esta forma, pues yo tengo que trabajar con el paciente como si fuera el primero que me ha llegado a la consulta de mi vida profesional, como una hoja en blanco, como un lienzo en blanco en el que, independientemente de que yo entienda muchas cosas, al paciente lo trato como si fuera exclusivamente él, como si solamente le estuviera atendiendo a él, porque eso es lo que te va a permitir tener un juicio un poquitito más concreto en relación a lo que le estás ofreciendo. Eh, si tú tratas de buscar las semejanzas entre otros pacientes y lo tratas de trabajar igual a otros pacientes, pues pueden haber sesgos por ahí que no te conduzcan a la resolución de su problema. Entonces, el paciente debe de ser atendido completamente de forma integral, ¿ok? En donde a pesar de que van a haber similitudes entre uno u otro paciente, el tratamiento tiene que estar diseñado especialmente para él. Entonces, imagínate que si tú estás viendo 4, 6, 7 pacientes al día, estamos hablando de que a los 7 se los vas a tratar de explicar de forma personalizada para que lo puedan entender y los debes de tratar de forma personalizada para que pueda funcionar el tratamiento. Aplicar tratamientos de receta, aplicar tratamientos muy generalizados, pues quizás le ayuden a uno o a otro, pero con el tiempo vas a ver que ayudas a poca gente de esa forma. ¿Okay?
Segundo punto o concepto del dolor. Entender el dolor ayuda al individuo y a la sociedad. El conocimiento es el gran libertador. Conforme tú más vayas aprendiendo y conociendo el mundo, eso te va a hacer más libre. Ojo, te debe de hacer más libre. Pero normalmente, de forma orgánica, lo que suele ocurrir, lo que yo he observado que suele ocurrir, es de que conforme aprendemos ciertas técnicas y ciertos conceptos, pareciera que nos volvemos esclavas de ellos. Incluso actualmente somos esclavos de la tecnología. ¿Ok? Porque necesitamos meramente de ella para poder hacer las cosas. Entonces, conforme tú vas aprendiendo y adquiriendo conocimientos, te debes de sentir cada vez más libre de poder elegir de qué forma quieres trabajar. ¿Ok? Entonces tú tienes que utilizar todo este conocimiento a tu favor y toda esta tecnología a tu favor, no al contrario. O sea, lo ideal es de que tú utilices toda la tecnología a tu favor, ¿ok? Y no que tú te conviertas en un esclavo de la tecnología. Educar sobre el dolor es un tratamiento. Se suele subestimar el poder terapéutico de educar al paciente sobre su dolor. Cuando el paciente entiende su dolor, le duele menos. Esto es clave, ¿ok? Cuando tú le preguntas al paciente si entiende su problema, si entiende qué es lo que está ocurriendo en su cuerpo, la gran mayoría ni siquiera sabe qué es lo que tiene, porque el médico que lo diagnosticó no se tomó el tiempo para explicarle en su problema. Entonces a ustedes, recuerden que nos estamos convirtiendo en servidores del área de la salud de primera opción. Entonces a ustedes les va a tocar explicarles desde cero incluso a sus pacientes, aunque tengan un diagnóstico. Van a ver muchos pacientes que ya habrán pasado por 10.000 especialistas y 10.000 estudios y probablemente y sepan un poco más qué es lo que está ocurriendo en su cuerpo, pero no desde ese concepto, ¿ok? O sea, no desde la neurociencia del dolor, como que le sepas explicar que el dolor es un amigo, de que es un protector, de que está ahí para tratar de indicarle la forma en la que tiene que moverse y que tiene que sentirse un poco más seguro y demás. El punto aquí es de que tú logres entender todo lo que ocurre en neurociencia del dolor para que lo sepas explicar con facilidad. ¿Ok? Y cuando logras hacer que el paciente entienda qué es lo que le está pasando, desde ahí empieza a mejorar. ¿Ok? Empiezan a aparecer estos factores que pudieran ser, pudiéramos denominar maravillosos, en el que simplemente por explicarle a alguien qué es lo que está ocurriendo, pues se siente más seguro y por ende le duele un poco menos. Recuerden que la educación es la terapéutica más subestimada y más barata que tenemos a nuestro alcance. Entonces, el hecho de que tú le sepas explicar te da un plus que debe de ser ahora, un plus que tengan todos ustedes. O sea, esto ya es una capacidad y una competencia que todos tenemos que aprender a dominar. Tercer concepto clave del dolor. El dolor no se relaciona necesariamente con la cantidad de daño tisular. ¿Ok? La intensidad del dolor no es necesariamente proporcional a la gravedad de la lesión, esto ya sabemos. Sabemos que hay gente que conforme va envejeciendo, las estructuras van modificando su tamaño, incluso pueden empezar a comprimir nervios, tendones, bursas, y el paciente no tener ninguna experiencia de tipo dolorosa. Pero hay veces que hay pacientes que tras una mínima lesión experimentan intensidades de dolor muy, muy elevadas. Entonces, el dolor que tú estás experimentando para nada que está relacionado con el nivel de daño tisular. Puedes estar extremadamente lastimado y no experimentar dolor, así como puedes haberte golpeado el dedo chiquito del pie y tener un dolor súper intenso, o como explican en el libro, cortarte con una hoja de papel entre los dedos y sentir que te cortaron la mano. ¿Ok? El dolor no es un indicador de que existe un daño tisular o de la extensión del daño tisular. Ambos pueden existir sin la presencia del otro. Es una respuesta del cerebro para proteger los tejidos. Se ha observado que cuando los cambios son pequeños y son eh, graduados poco a poco en el cuerpo del paciente, el cerebro no pasa a interpretar
estos cambios estructurales en el cuerpo como peligrosos y por ende no produce dolor. Por ejemplo, se observa que en la columna vertebral de los ancianos, ¿okay?, se ve que los cuerpos vertebrales están cada vez más pegados, incluso tienen hasta nervios comprimidos y los viejitos no tienen dolor. En cambio, hay pacientes adultos jóvenes en donde por un movimiento brusco de compresión y rotación se extruye el anillo fibroso, el núcleo pulposo del disco intervertebral y ligeramente comprime un nervio y les genera una radiculopatía completamente incapacitante. Entonces, el daño, por ejemplo, que tenía el adulto mayor era completamente muchísimo más grave que esa pequeña hernia que tiene el adulto joven. Y uno está experimentando un dolor tan intenso que no le permite caminar y otro se mueve como si nada, ¿no? Cuarto punto, tenemos sensores de peligro, no sensores de dolor. Esto tiene que quedar muy claro porque ya estudiamos cuáles son estos receptores sensoriales que tenemos en la piel y en los diferentes tejidos del cuerpo, ¿ok? Y veíamos que estos receptores se encargan de captar información de tipo específica. Y claro que lo hacen, pero el detalle está en que eh, al final de cuentas, toda esta información solamente va a transmitir peligro o no peligro o seguridad, digamos. En el momento en el que el cerebro metaboliza esta información y decide si producir o no dolor, lo hará o no lo hará. ¿Ok? Entonces, recuerden esto, los receptores sensoriales son sensores de peligro, no sensores de dolor. No tenemos sensores de dolor. No podemos seguir pensando que la terminación nerviosa libre capta información de tipo dolorosa. ¿Ok? Requiero que este punto quede súper memorizado. La nocicepción no es igual a dolor, eso creo que ya nos quedó claro. Ya vimos que la nocicepción es la capacidad que el cuerpo tiene de captar información de tipo exteroceptiva, interoceptiva y propioceptiva, ¿ok?, para poder mandarla hacia el sistema nervioso central. Y el dolor simplemente es una respuesta protectora que busca alertar al cuerpo de un posible peligro, ¿ok? Y ese peligro puede estar relacionado a un daño real o no. ¿Ok? Recuérdense que con lo que vimos en la neuromatriz del dolor, hay personas que pueden experimentar dolor sin ni siquiera haber un input que lo desencadene. Hay veces que no sabemos cómo es que la corteza cerebral puede detonar esta producción sin ninguna razón aparente en la actualidad. Estoy seguro que en algún momento vamos a empezar a identificar qué tipo de reacciones no aparentes desencadenan estos procesos. Quinto punto, el dolor depende del contexto. Eh, esto es súper importante porque dependiendo de lo que tú estés viviendo en tu vida, de la situación en la que te encuentres, es si experimentarás o no dolor. El dolor sabemos que es multifactorial y es influenciado por factores biológicos, psicológicos, sociales, que ahorita vamos a mencionar. Pero, por ejemplo, en típico ejemplo de que en algún momento comenté, de que, por ejemplo, un deportista que está en la final de su equipo y corriendo se esguinza un tobillo, se esguinza casi completamente un ligamento y en ese momento no siente dolor, ¿ok? Continúa jugando, mete un gol, encesta una canasta y demás, y en ese momento no experimenta dolor, porque el cerebro en ese momento decidió no producir dolor, porque el contexto de ese jugador en ese momento, para él, para su cerebro primitivo, representaba un punto muy importante de su vida, mantenerse al 100% en ese momento del juego. Entonces, en ese momento, como es prioritario para la supervivencia, porque así lo interpreta el cerebro reptiliano, en ese momento el cerebro interpreta que no es un momento adecuado para producir dolor y tú continúas jugando con completa normalidad. Pero terminando el juego, en el que el cerebro ya puede interpretar que el contexto ya cambió, que estás en una situación de seguridad en donde puedes adquirir ayuda y la parte más importante del contexto acabó, en ese momento empezarás a experimentar dolor. ¿Okay?
Lo mismo ocurre con situaciones, por ejemplo, un poco curiosas de gente que está en lugares aburridos o en lugares en donde se sienten rechazados o rechazan ellos mismos, en donde se sienten inconformes y en ese momento experimentas dolor. Por ejemplo, el típico ejemplo de que solamente me duele la espalda cuando voy a ver a mi suegra, porque acompaño a mi esposa y estamos ahí almorzando en familia. Y curiosamente en la mesa me siento incómodo y ahora me doy cuenta que la espalda me empieza a doler siempre que estoy en esta situación contextual. Y el cerebro lo que hace es, pues dice, pues si tú en esta situación te sientes en peligro, inconforme, produzco dolor para que te mueva y te saque de esta situación contextual. Conforme, conforme esa gente se quita de esas casas y llega a su casa, se sienten mejor. Y luego creen que se pasó el dolor, pero no, el cerebro interpretó toda esa información para dejar de producirlo. Es muy curioso esto de que el dolor depende del contexto. Eh, por ejemplo, hay casos que han narrado de gente que se ha caído frente a una panadería y ahora cada vez que pasa enfrente a una panadería y huele al olor a pan, le duele una articulación que en algún momento se golpeó cuando se lesionó pasando por esa panadería. Es muy curioso. Entonces, recapitulando, el dolor depende del contexto. El dolor sabemos que es multifactorial, es influenciado por factores biológicos, psicológicos, sociales, como pueden ser cosas que ves, escuchas, hueles, pruebas y tocas. Recuerda que tu cerebro está captando toda esta información al mismo tiempo y la está almacenando si considera que es necesario almacenarlas en forma de una neuroetiqueta, que esta neuroetiqueta va a empaquetar toda esta información que es captada por todos tus receptores de peligro y tus sentidos. Entonces, toda la información que se grabe en algún momento en el que tú fuiste expuesto a una situación de peligro y probablemente te lesionaste, toda esta información se guarda en forma de una neuroetiqueta. Entonces, ahora, cada vez que el contexto de ti o de tu paciente se encuentra en una situación similar contextualmente, se pueden activar estas experiencias y puedes llegar a experimentar dolor. Entonces, ¿qué cosas tenemos que identificar que son contextuales? Cosas que veo, escucho, huelo, pruebo y toco. Toda esa información se guardó. Cosas que dices en ese momento, cosas que estuviste, que estabas platicando, por ejemplo. Pensamientos y creencias, porque recuerden que los pensamientos y las palabras son impulsos eléctricos en el cerebro, al final de cuentas es electricidad. Cosas que haces, por ejemplo, lugares, personas en tu vida, cosas que pasan en tu cuerpo. Por ejemplo, en relación a las cosas que haces, en el libro de Explicando el Dolor ponen el ejemplo de el violinista y la abeja, en el que el violinista, si es picado, por ejemplo, por una abeja en el dedo, la experiencia de dolor que va a tener ese violinista va a ser completamente diferente a la de un, no sé, por ejemplo, un baterista. Porque el dedo índice para el violinista representa una mayor importancia, de hecho hay una mayor área en la corteza cerebral destinada a ese dedo que se desarrolló más que la del baterista. Entonces el contexto en relación a lo que hace el violinista puede jugar un papel bastante importante en relación a la cantidad de dolor que perciba esa persona. Creencias, por ejemplo, yo puedo tener una creencia de que si me duele tal cosa es por algo o creo que el dolor que estoy teniendo se relaciona a algo y puedo empezar a tener pensamientos catastróficos porque pienso que me duele ahora la cabeza porque me salió un tumor y por ende el contexto se empieza a pintar cada vez más negro, más negro y más negro hasta que te das cuenta que no, simplemente era porque estabas pensando demasiado incluso en eso. ¿Okay? Los lugares, como les conté el ejemplo de esta persona que le duele la espalda solamente cuando está con su suegra. ¿Okay? Actualmente estoy atendiendo a una paciente que le pasa algo parecido. Es una señora que no se lleva muy bien con su suegra y le duele el hombro muchísimo cada vez que se reúne con ella. Y ya pudo darse cuenta que cada vez que se quita de ahí, el dolor baja. Personas en tu vida y personas lamentablemente tóxicas que pudieran estar
produciéndonos esta molestia y pueden ser tus maestros, tus papás, tus primos, tus tíos, puede ser cualquier persona, un amigo, bueno, un compañero, o sea, hay personas que pueden desencadenarte más dolor, así como hay personas que te pueden hacer sentir más segura y modular esa percepción de dolor. Am, Cosas que pasan en tu cuerpo, por ejemplo, de repente, no sé, me salió una erupción y eso te empieza a generar pensamientos diferentes, creencias diferentes y el contexto cambia y experimentas dolor. El punto es que toda la información que es captada a través del cuerpo y enviada al cerebro es analizada y todo esto puede influenciar en la producción de dolor y en tu percepción de dolor. ¿Ok? Y cuando esta experiencia es lo suficientemente poderosa para poder generar memoria, esta se plasma en forma de una neuroetiqueta que se graba en el cerebro y que tiene un tiempo de vida de hasta 25 años. ¿Ok? Toda esta información, si se vuelve a replicar de forma similar en el futuro, probablemente esa persona experimente dolor si el cerebro así lo decide. ¿Ok? Aquí está la explicación de por qué ocurre esto. Sexta clave del concepto de dolor. El dolor depende del balance entre el peligro y la seguridad. Ya hablábamos de esto, ¿no? De que el dolor va a depender de qué tan seguro o qué tanta percepción de peligro tengas, ¿no? Entonces, eh, este concepto nos dice que el dolor estará presente cuando el cerebro concluye que hay más evidencia de peligro que de seguridad relacionado con el cuerpo y por lo tanto infiere la necesidad de proteger. Entonces, aquí esto se explica en base a dos conceptos, al de DIM y al de SIM. El DIM significa en inglés danger in me, que en español representa peligro en mí. ¿Okay? Cuando la percepción que estás teniendo de peligro sobrepasa tu percepción de seguridad, te aseguro que el cerebro producirá dolor. Pero, en cambio, con el segundo concepto de SIM, que significa safe in me, en español representa seguridad en mí, que es la percepción de seguridad, en cambio, cuando la percepción de seguridad sobrepase la percepción de peligro, no experimentarás dolor. Entonces, en base a estos dos conceptos, también podemos definir al dolor. Que el dolor es cuando la percepción de peligro sobrepasa la percepción de seguridad. Eso es el dolor. También podríamos decir que, también podríamos definir al dolor en base a lo que te acabo de mencionar. Entonces, esto es súper, súper importante. Entonces, mientras más seguridad le transmita a mi paciente, mejor lo voy a hacer sentir. Y yo puedo jugar a mi favor con esa carta. Yo puedo plasmar un contexto que le transmita tanta seguridad al paciente que desde allá él empieza a sentirse mejor. La forma en la que me he visto, la forma en la que hablo, la forma en la que está distribuido el consultorio, el hecho de que pegues tus títulos sobre la pared, de que se vea todo muy profesional, limpio, que huela bien, que, que el contexto juegue un papel muy importante, que tengas hasta una bata, por ejemplo, ¿ok? El simple hecho de transmitirle seguridad al paciente, desde ahí le transmitirás una sensación de bienestar, ¿ok? Por ejemplo, en China se piensa que la acupuntura sirve porque es aplicada por chinos y en China. Y se piensa que la acupuntura no sirve o la medicina tradicional china no sirve si no es aplicada por un chino y si no te la aplican en China. Entonces vean cómo ahí los pensamientos y las creencias que tenemos en relación a ciertas técnicas o hábitos o lo que nos hayan contado en relación a eso influye también en tu percepción de seguridad. Igual en relación al punto anterior del contexto, si tu paciente ya llega con ciertas expectativas a tu consulta, desde ahí tú ya tienes parte de la batalla ganada, ¿ok? Porque al paciente ya le contaron que tú eres muy bueno y demás, y si confía y cree en ti, se lo hará sentir mejor seguramente. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta en relación a esto es que la información condiciona al paciente. Yo puedo condicionar la respuesta que puede llegar a tener mi tratamiento. El placebo pudiera funcionar de esta forma.
hay una inmensa cantidad de placebos en nuestro día a día como fisioterapeutas. Hay muchas cosas que funcionan y que caemos en el error de es que me funciona a mí por esta cuestión de placebos, por la forma en la que condicionan al paciente. Este, entonces, yo lo que puedo decir es de que al final de cuentas que estamos estudiando los efectos placebos, a mí me da igual si el paciente se sintió mejor porque mi intervención, aunque haya sido placebo, le haya generado un cambio y él se sienta mejor. A mí me da igual, tú puedes utilizar los placebos a tu favor. Y si el contexto está generando un efecto placebo en tu paciente, pues qué mejor que lo puedas aprovechar a tu favor. Porque ¿qué ocurriría si deslindas todo esto y no generas ningún impacto en tu paciente? Entonces, para mí, mientras más fuerte sea la captación de seguridad de tu paciente, va a ser mejor, aunque sea placebo o no. ¿Ok? Utiliza el placebo a tu favor. Séptimo, punto clave del dolor. El dolor involucra actividad cerebral. Y vaya que no involucra. Ya hablamos este, de esto. Ronald Melzack planteó su teoría de la neuromatrix del dolor en relación a esto. Porque no existe un centro de dolor en el cerebro. El dolor es una experiencia consciente que involucra varias áreas en el cerebro. Ya vimos que hay al menos 9 estructuras cerebrales que están en constante comunicación metabolizando la información contextual y demás de percepción de seguridad y peligro en la gente que al final de cuentas pueden desencadenar la producción de dolor. Entonces, no hay un área en específico en el cerebro que se encargue de hacerlo, sino son muchas áreas que trabajan en conjunto. Octavo, el dolor es uno de muchos outputs de protección. Ya hablábamos de que antes se pensaba que el dolor era una cuestión que pasaba de afuera al interior y hoy sabemos que es todo lo contrario, es algo que va del cerebro hacia afuera y tú experimentas el dolor en alguna parte del cuerpo, aunque esa parte del cuerpo no tenga nada que ver con un proceso de lesión. Eh, de igual forma, sabemos que conocimiento no significa entendimiento. Por ejemplo, yo puedo conocer perfectamente esto, pero no lo estoy entendiendo. Yo puedo saber perfectamente un libro y no entenderlo. Entonces, el hecho de que tú conozcas mucho no te condiciona a que entiendas mucho. Entonces, la invitación de poder entender que el dolor es un output es eso, empezar a entender por qué lo es. En relación a lo mismo, cuando el cuerpo se encuentra en peligro, es capaz de activar múltiples sistemas de protección y cualquiera o todos estos sistemas pueden volverse sobreprotectores. Al decir que el dolor es un output y que el conocimiento es entendimiento, estamos refiriéndonos a que el dolor es una respuesta más que tiene el cerebro para mantenerte con vida. Así como puede producir dolor, el cerebro puede producir una respuesta inmune, hiperactivar el sistema inmunológico en alguna zona del cuerpo porque piensa el cerebro que se necesita activar el sistema inmune, por ejemplo, en el pie. Y es ese típico paciente de que de repente tiene respuestas autoinmunes y se le inflaman los pies. Y en los pies no había ningún problema. ¿Pero por qué lo hizo? Porque hubo algo que desencadenó este input en el cerebro que generara este output de respuesta inmune en el cuerpo. Así como lo puede hacer cuando de verdad se necesita, pueden haber reacciones en el cuerpo en el que no entendemos el por qué reacciona de esta forma y crea estas respuestas. Otro output del cuerpo es el sistema endocrino, por ejemplo, la capacidad que tiene la glándula pineal de regular otras glándulas y otras respuestas hormonales y de repente no sé por qué me siento triste o por qué me siento feliz o por qué me siento deprimido, porque son outputs de hay algo que está detonando estas respuestas del cerebro. ¿Okay? A nivel motor también es un output, por ejemplo, yo si siento que se me está entumeciendo alguna parte del cuerpo, yo me muevo para dejar de comprimir esa estructura y que se me quite el hormigueo y el entumecimiento. O los arcos reflejos, por ejemplo, que se procesan a nivel de médula espinal, yo agarro un objeto caliente y rápidamente lo suelto porque detecto que estaba muy caliente y antes de quemarme gravemente, genero esta respuesta de defensa.
A nivel del sistema nervioso autónomo, ya hablábamos del sistema simpático, en el que a veces hay situaciones estresantes en nuestro día a día que pueden activar ese sistema simpático para luchar o huir. ¿Okay? Una emoción, estrés, un exceso de pensamientos pueden activar ese sistema nervioso. La respiración también es un output del cerebro, se regulan a nivel de los centros respiratorios ubicados en el tallo cerebral. Entonces, son respuestas. El cerebro produce esto en forma de output. Las emociones, la cognición y las emociones también. eh, el hecho de poder captar la información, poder procesarla y entenderla y generar una respuesta en forma de crítica, de juicio o de pregunta, es un proceso cognitivo que es completamente ligado a un output cerebral. Las emociones también, la tristeza, el abandono, el rechazo, el miedo, todas esas emociones se producen para algo, ya sea para que se produzca una respuesta inmune, una respuesta motora, una respuesta a nivel del sistema simpático. Pueden regular incluso la respiración y pueden cambiar tu forma de pensar incluso. ¿Okay? Y por último, pues el dolor. El dolor, al igual que todas estas, son respuestas que van del cerebro hacia afuera. El cerebro responde de esta forma para mantenernos con vida y para generar la supervivencia de la raza humana. Se ha explicado que si el dolor no existiera en el cuerpo humano, pues la raza humana se hubiera extinto ya desde hace muchísimo tiempo. Eh, porque el dolor es lo que nos permite retroalimentar estas situaciones de peligro y poder generar respuestas como de este tipo, ya sean que inconscientes, porque las produce el cerebro, o de forma conscientes. Hay personas que tienen una enfermedad en donde están completamente desajenados de la percepción de dolor y hay casos en donde este tipo de personas, por rascarse muy agresivamente el ojo, porque no sienten que se lo están rascando, han perdido todo el ojo, se lo han extirpado ellos mismos por rascarse demasiado fuerte. Entonces vean cómo la capacidad de poder sentir es un milagro porque nos permite incluso regular la forma en la que te rascas el ojo cuando te pica. Porque si no tuvieras la capacidad de poder sentir eso, te lo sacarías, como estos casos de gente en los que ha pasado. ¿Okay? Muy bien, el noveno punto es que somos bioplásticos. Ya habíamos hablado en el video anterior de la bioplasticidad, que está completamente ligada a dos procesos, uno que se denomina sinaptogénesis y el segundo que es la neurogénesis. Pues bueno, estos dos procesos nos hablan de que el cerebro es un órgano que se puede moldear, que en base a lo que hace, se adapta y se vuelve cada vez más eficiente en relación a esto. Si yo, por ejemplo, entreno todos los días para nadar 10 kilómetros, conforme lo repita muchísimas veces en el tiempo, el cuerpo se va a hacer cada vez más eficiente nadando. Porque aparte que en el cerebro se modifican las estructuras que me permiten nadar, mis músculos se hacen más fuertes y demás. Entonces nosotros podemos visualizar al cerebro como un músculo que si se fortalece haciendo algo en base a repetición, cada vez se hará más fuerte y eficiente haciendo lo mismo. Entonces, en relación a esto, ¿qué pasa con el dolor? Si el dolor cada vez es más recurrente y frecuente y ahora entiendo que es un producto del cerebro, ¿qué va a ocurrir si el cerebro después de 5 años está produciendo constantemente el dolor? Pues cada vez se va a ser más eficiente en producirlo, cada vez se va a ser más bueno en producirlo y ahora tras el mínimo estímulo de percepción de peligro se producirá dolor. Entonces, una mala adaptación característica por la bioplasticidad en el dolor es pacientes con hiperalgesia, por ejemplo, y pacientes con alodinia. La hiperalgesia es la hiperexcitación del tejido, por ejemplo, que tras el mínimo tacto o tras el mínimo roce se produce una respuesta dolorosa. Y lo mismo con la alodinia. La alodinia es un significado de que los estímulos que no deberían ser dolorosos pasan a ser dolorosos, como es el simple roce de la ropa con la piel, por ejemplo. La ropa, el peso de la ropa, contacto con la piel no debería producir dolor,
pero cuando el paciente ya está mal adaptado por la bioplasticidad que tiene el cerebro, pues experimentará dolor. Entonces la bioplasticidad es una maravilla que puede jugar en dos papeles. Es un arma de doble filo. O te permite ser cada vez más eficiente y desarrollar cada vez más habilidades, o en base a lo que éste produzca, pues producirá mayor molestia. Entonces, vean cómo el cerebro, en base a lo que tú le des, es lo que va a trabajar. Si tú le estás dando razones para producir dolor, pues cada vez se volverá más eficiente en producirlo. Mientras que todos los sistemas protectores pueden volverse sobreprotectores, la noción de la bioplasticidad sugiere que igual como se generó esa sobreprotección puede ser revertida. Es biológicamente imposible pensar que el dolor no puede cambiar. Ahora bien, hace un momentito te decía que en base a lo que le des al cerebro, se va a volver cada vez más eficiente en hacerlo gracias a la bioplasticidad, por dos cuestiones, por neurogénesis o sinaptogénesis. Ahora bien, este, en base a esto, si tú desarrollas estrategias que puedan remoldear el cerebro, ¿okay? A pesar de que él ya se hubiera convertido en un órgano súper eficiente en producir dolor, hay probabilidad de revertir esta mala adaptación bioplástica. ¿Okay? Y la forma de poder cambiarlo es a través del movimiento y del ejercicio. ¿Okay? Entonces, no es un hecho o no es, por ejemplo, una ley de que el paciente con dolor recurrente toda su vida tenga que vivir así. O sea, no, ya se acostumbró y se volvió más eficiente en vivir así, pero sí hay posibilidades de poder revertir esa situación. ¿Okay? Como dice, es biológicamente imposible pensar que el dolor no puede cambiar. Hay doctores incluso que le dicen a sus pacientes, incluso hay fisios que les dicen a sus pacientes que se tienen que acostumbrar a vivir con ese malestar o ese dolor durante toda su vida, ¿ok? Como si estuvieran cargando su cruz, ¿no? Hay gente que así lo dice, estoy cargando mi cruz. Entonces, hay que quitarnos esa idea de la cabeza, de pensar de que ese dolorcito de cadera, ese dolorcito de hombro, por más chiquito que sea, tienes que vivir toda la vida con eso y no. La forma de poder revertir ese proceso es a través de lo que le doy de comer al cerebro. Y si lo que le doy de comer es movimiento de calidad, seguramente que se revertirán estos patrones bioplásticos en la corteza cerebral. Y por último, estrategias de tratamiento activo promueven la recuperación. Este punto refuerza el anterior. Si yo desarrollo técnicas como de neurodinamia efectivas y técnicas de propiocepción, de trabajo de lateralidad, de exposición y actividad graduada al movimiento, de imaginería motora, propiocepción, conciencia corporal a través de Feldenkrais y demás, y lo aplico de forma eficiente en mi paciente, esto lo puede recuperar al 100%. Por eso es que actualmente estamos viendo que los consultorios de fisioterapia parecen gimnasios, porque estamos retomando lo que en un principio decíamos como fisioterapeutas, que somos expertos en el movimiento, pero éramos los que menos lo entendían. Entonces, actualmente estamos viendo que la tendencia de la fisioterapia es cada vez más tratamiento activo y menos tratamiento pasivo. O sea, el hecho de ver que el consultorio de fisioterapia es un gimnasio, ya desde ahí estás cambiando paradigmas en relación a cómo la gente nos ve como profesionales del área de la salud. Una vez que entendemos el dolor del paciente, podemos empezar a elaborar un plan de tratamiento eficaz e integral. Recuerden que todo el proceso empieza por la educación, ¿ok? Y por tu comprensión. Y no solamente que comprendas cómo es que el cerebro produce el dolor, sino también que sepas diferenciar cuándo de verdad el dolor de tu paciente está producido por un problema físico. Porque vamos a ver cuando veamos la clasificación del dolor que los dolores se pueden mezclar entre ellos. Puede haber un dolor nociplástico en conjunto con un dolor nociceptivo y puede haber un dolor neuropático, por ejemplo, en conjunto con un dolor nociceptivo. Entonces se pueden mezclar. Entonces, el tratamiento activo y tu entendimiento van a ser la clave de éxito en la recuperación de tus pacientes. Recuerden que el mejor agente físico eres tú.
¿ok? La capacidad que tú tienes de entender todo esto y de poder aplicarlo con eficiencia. Ahora bien, en relación a la bioplasticidad, vamos a ver un video a continuación que es interesante, que es la de la teoría de la bicicleta, en donde una persona invierte el manubrio de una bicicleta y reta a la gente a manejarla. Este video plasma cómo es que el cerebro se adapta en base a lo que hacemos. Entonces vamos a verlo a continuación. Esta actividad la vamos a dejar para el live que hacemos para resolver dudas. Y ya tenemos dos actividades para resolver ese día. La actividad de las ideas viejas y nuevas y conceptos erróneos y conceptos correctos en relación al dolor. Hey, it's me, Destin. Welcome back to Smarter Every Day. You've heard people say it's just like riding a bike, meaning it's really easy and you can't forget how to do it, right? But I did something. I did something that damaged my mind. It happened on the streets of Amsterdam, and I got really scared, honestly. I can't ride a bike like you can anymore. Before I show you the video of what happened, I need to tell you the backstory. Like many 6-year-olds with a MacGyver mullet, I learned how to ride a bike when I was really young. I had learned a life skill, and I was really proud of it. Everything changed, though, when my friend Barney called me 25 years later. Where I work, the welders are geniuses, and they like to play jokes on the engineers. He had a challenge for me. He had built a special bicycle, and he wanted me to try to ride it. He had only changed one thing. When you turn the handlebar to the left, the wheel goes to the right. When you turn it to the right, the wheel goes to the left. I thought this would be easy, so I hopped on the bike, ready to demonstrate how quickly I could conquer this. And here he is, ladies and gentlemen, Mr. Destin Sandlin. First attempt riding the bicycle. Alright. So, the faster I go, the better. Yeah. I couldn't do it. You can see that I'm laughing, but I'm actually really frustrated. In this moment, I had a really deep revelation. My thinking was in a rut. This bike revealed a very deep truth to me. I had the knowledge of how to operate the bike, but I did not have the understanding. Therefore, knowledge is not understanding. Look, I know what you're probably thinking. Destin's probably just an uncoordinated engineer and can't do it. But that's not the case at all. The algorithm that's associated with riding a bike in your brain is just that complicated. Think about it. Downwards force on the pedals, leaning your whole body, pulling and pushing the handlebars, gyroscopic precession in the wheels, every single force is part of this algorithm. And if you change any one part, it affects the entire control system. I do not make definitive statements that often, but I'm telling you right now, you cannot ride this bicycle. You might think you can, but you can't. I know this because I'm often asked to speak at universities and conferences, and I take the bike with me. It's always the same. People think they're going to try some trick or they're just going to power through it. It doesn't work. Your brain cannot handle this. For instance, this guy, I offered him $200 just to ride this bike 10 feet across the stage. Everybody thought he could do it. No, you didn't understand. You didn't understand. So, this way. Alright, so, whenever you're ready. Yeah. Go ahead. No, you have to keep your feet on. Alright, that's scared. Wait. Let you guys start rolling at least. And go. Oh, God! Alright, back up. Okay. Keep your feet on the pedal. Go. Go right off. Keep your feet on the pedals. Yeah, come on. All right, one more time. Once you have a rigid way of thinking in your head, sometimes you cannot change that, even if you want to. So here's what I did. It was a personal challenge. I stayed out here in this driveway and I practiced about 5 minutes every day. My neighbors made fun of me. I had many wrecks, but after 8 months, this happened. One day I couldn't ride the bike, and the next day I could. It was like I could feel some kind of pathway in my brain that was now unlocked. It was really weird though. It's like there's this trail in my brain, but if I wasn't paying close enough attention to it, my brain would easily lose that neural path and jump back onto the old road it was more familiar with. Any small distractions at all, like a cell phone ringing in my pocket, would instantly throw my brain back to the old control algorithm and I would wreck. But at least I could ride it. My son is the closest person to me genetically, and he's been riding a normal bike for 3 years. That's over half his life.
I wanted to know how long it would take him to learn how to ride a backwards bike, so I told him if he learned how to ride a backwards bike, he could go with me to Australia and meet a real astronaut. Are you going to give up? No. Go ahead. This is how it starts. Look at this. This is such a big deal. Get up, you got it. Did you see his brain get it? So in how many weeks have we been doing this? 2 weeks? In 2 weeks, he did something that took me 8 months to do, which demonstrates that a child has more neuroplasticity, am I even saying that right, than an adult. It's clear from this experiment that children have a much more plastic brain than adults. That's why the best time to learn a language is when you're a young child. All right, today's bike log. I can ride smooth, I can ride fast. I'm thinking the experiment is over. Okay, now I'm in Amsterdam, a city that has more bicycles than people. The question is, can I ride a normal bike now? I mean, I've spent all this time unlearning how to ride a bike. If I go back and try to ride a normal one, will my brain mess up? So I've tweeted a Smarter Everyday meetup, if you will, and I'm going to see if somebody brings a bicycle, and I'm going to try to ride a normal bike. It's backwards. This was one of the most frustrating moments of my life. I had ridden a normal bike since I was 6, but in this moment, I couldn't do it anymore. I had set out to prove that I could free my brain from a cognitive bias. But at this point, I'm pretty sure that all I proved is that I could only redesignate that bias. So what you're not seeing is just a group of people here looking at me, looking at the strange American that can't ride a bike because they think I'm dumb. But I'm actually 2 levels deep into this because I've learned and unlearned. All right. After 20 minutes of making a fool out of myself, suddenly my brain clicked back into the old algorithm. I can't explain it, but it happened in a very specific moment. Got it. I'm back. Oh, click. Hold it, click. I got it. Okay, there it is. There was the moment. Okay, I can ride a bike. I tried to explain this to the people around me, and they just didn't get it. They thought I was faking the previous 20 minutes, and I couldn't get anybody to believe me. That looked like I faked that, didn't it? Yeah. Just a fake. You think I'm faking? You don't believe me. That looks so weird. You were like, la la la, and it's full. You think I'm lying, don't you? Yeah, I'm not lying. I felt like the only person on the planet who had ever unlearned how to ride a bike, and I couldn't articulate it to anyone because everybody just knew that you can't forget how to ride a bike. So I learned 3 things from this experiment. I learned that welders are often smarter than engineers. I learned that knowledge does not equal understanding. And I learned that truth is truth, no matter what I think about it. So be very careful how you interpret things, because you're looking at the world with a bias, whether you think you are or not. I'm Destin. You're getting smarter every day. Have a good one. Okay, if you want to support Smarter Every Day, you can download a free audiobook at audible.com/smarter. I recommend Commander Hadfield's book, which is An Astronaut's Guide to Life on Earth. I read it. It was awesome. If you think about it, I had to learn how to ride a different kind of bicycle, and my son did as well. But Commander Hadfield had to learn how to ride a different spaceship. Not only that, but a different type of space station. He was on Mir and the International Space Station. Anyway, if you're interested in supporting Smarter Every Day, audible.com/smarter, An Astronaut's Guide to Life on Earth. I'm Destin, getting smarter every day. Have a good one. Ok, las 3 conclusiones que saca este personaje del video son súper importantes. Primero que nada, creo que se plasma muy bien la idea de cómo el cerebro es un órgano bioplástico, antes denominado neuroplasticidad. Es lo mismo, son sinónimos. Bioplasticity es el nuevo concepto que se está manejando actualmente. Ahora bien, en relación a eso, sabemos que la bioplasticidad está más activa en los primeros 0 a 4 años de edad, incluso hasta los 6 años, específicamente durante toda la infancia. ¿Okay? El cerebro es como una esponja que tiene una capacidad impresionante de poder aprender. Pero esa bioplasticidad no se pierde, sino se mantiene a lo largo de toda la vida. Simplemente tiene mayor actividad en la infancia. Incluso hasta los ancianos, los adultos mayores de 60 años, siguen contando con esta capacidad de bioplasticidad. Porque acuérdense que seguimos teniendo la capacidad de poder crear nuevas neuronas. Si yo le exijo a mi cerebro cierto tipo de actividad, pues obviamente que él va a tener esa exigencia. Bajo esa exigencia va a tener que crear nuevas neuronas y nuevas conexiones neuronales. Ahora bien,
Eh, una cuestión importante que pudimos observar en el video es la relación que existe entre el algoritmo que interpreta el cerebro para producir movimiento y cómo es que nos movemos. Hay teorías que nos hablan de que el aprendizaje motor sucede en base a tres fases, a la fase de adiestramiento, perfeccionamiento y automatismo, en el que todos los movimientos primero tienen que aprenderse a través de la observación y del adiestramiento. Conforme tú repites y repites y repites y repites esos movimientos, llega un punto en el que te mueves de esa forma, de una forma completamente automatizada. Es como aprender a manejar bicicleta. Primero ves cómo es que manejan, luego te subes y tratas de pedalear, te caes, pedaleas y caes, hasta que llega un punto en el que te puedes mantener en equilibrio manejando, hasta que llega un punto en el que puedes manejar la bicicleta completamente, incluso sin manos. ¿Okay? Puedes eh, hacerlo de esa forma. Entonces esto ocurre en base a estas tres fases, adiestramiento, perfeccionamiento y automatismo. Y otra es de que el cerebro no entiende de movimientos o de patrones, sino de sensaciones. Y creo que lo pudimos ver ahorita. El cerebro piensa que ya sabe manejar una bicicleta de cierta forma, ¿ok? O caminar de cierta forma o subir escalones de cierta forma. Pero más que un patrón específico, por ejemplo, para subir escalones en vez de para subir una banqueta, en el cerebro se guarda la sensación de cómo es que se siente moverse de esa forma. Entonces, hay veces que nosotros no tenemos que reproducir el movimiento tal cual, simplemente que se sienta igual a como es normalmente hacerlo. Entonces, segunda conclusión, el movimiento es una sensación y cada vez que yo reproduzca esa sensación, el cerebro activará estos algoritmos de movimiento. Tercera conclusión, conocimiento no es sinónimo de entendimiento, esto creo que ya lo hemos platicado, en el que conocer mucho y entender mucho no son lo mismo. Entonces, conforme vamos entendiendo cada vez más cosas, nos volvemos cada vez más libres de lo que aprendemos. ¿Qué más? ¿Qué otra conclusión importante en relación al video? Podemos dejarlo. Ya recordé. Normalmente vemos la vida en base a nuestros prejuicios, ¿ok? Nuestro ojo se entrena en base a lo que nosotros creemos y pensamos. Entonces, por lo general tenemos muchísimos prejuicios eh, que en base a ellos es lo que podemos observar en el mundo y lo es lo que podemos observar en nuestros pacientes. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el prejuicio de que mi paciente va a llegar con puntos gatillo, ¿qué crees que es lo que le vas a encontrar al paciente? Puntos gatillo. Y si yo tengo el prejuicio, porque me especialicé en ligamento cruzado anterior, cuando llegue mi paciente, ¿qué crees que es lo que le voy a encontrar a mi paciente? Pues lesiones en el ligamento cruzado anterior. Entonces, cada vez nuestro ojo y nuestra percepción se vuelve poco a poco cada vez más prejuiciosa y eso condiciona lo que le encontramos al paciente. Y tratamos de encajar al paciente o el diagnóstico del paciente en relación a lo que nosotros hacemos. Trato de encajar el problema en paciente en mi diagnóstico, en mis técnicas de tratamiento. Entonces, conforme más libres somos y más cosas podemos observar, el paciente se empieza a cambiar de forma, pero no es que el paciente cambie, sino más bien yo lo empiezo a observar desde otras perspectivas. Ya hablaremos de esto más adelante, pero recuerden esto, lo vamos a tratar de profundizar en el en vivo para que podamos poner varios ejemplos de cómo es que nos precondicionamos y nuestros prejuicios son los que condicionan a veces lo que le encontramos al paciente y la forma en la que lo tratamos. Pues bueno, vamos a dejar hasta aquí el video de hoy. Esta es la continuación de la anterior y la próxima clase, que ya será la próxima semana, hablaremos de neuroanatomía del dolor y de neurofisiología del dolor.